Muy buenas noches, amada iglesia Ivo. Qué bendición es poder vernos nuevamente en este tiempo de estudio bíblico virtual de mitad de semana. Hoy nos acompaña el pastor José Rafael con nosotros y qué gran bendición es poder recibir su palabra nuevamente desde la transmisión aquí en el templo para cada uno de ustedes allá en sus hogares. Así que usted que está en su casa, donde quiera que esté, o si está viendo este tiempo de estudio bíblico diferido en otra hora, a otra zona horaria, pues bienvenido a la comunidad Ivo, bienvenido a la iglesia Ivo, bienvenido a esta familia que somos cada uno de nosotros. Yo quiero dar gracias al Señor por las oportunidades que nos da y por lo que está haciendo en medio de nosotros cada domingo a través de los 3 servicios. Dios ha sido muy bueno, hermanos, y Dios está manifestando su bondad cada semana en medio de nosotros. No te quedes en tu casa, no te quedes sin honrar al Señor a través de el acto de obediencia de congregarte cada semana. Estamos acá en el templo cada domingo a las 8, a las 9:45 y a las 11:30 de la mañana. Y los miércoles y los demás días estamos con transmisiones como esta y a través del Zoom. Así que quiero orar para dar inicio formalmente a este tiempo, darte la bienvenida y también pues pedirte que acomode tu espacio para que honremos al Señor a través de este tiempo de estudio bíblico. Que Dios sea glorificado y luego de la oración vamos a cantar a nuestro Dios eterno en esta noche. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por el equipo de trabajo de la Ivo, el equipo técnico, Señor, que da soporte semanalmente para que este tiempo sea una realidad. Gracias, Señor, por los hogares que ahora mismo están reunidos en familia, padre, esposa, hijos, Señor, o amigos que quizás están viendo por primera vez esta transmisión la noche de hoy. Dios, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Nosotros te necesitamos y necesitamos vivir el presente, mi Dios, buscando las cosas de arriba, mirando hacia ti, Señor, hacia donde está Cristo, allá sentado a la diestra de Dios. Padre, sabemos dónde inició esta relación contigo, que fue en la cruz, y hacia dónde vamos, que es a la gloria eterna. Mientras tanto, permítenos morir cada día, Señor, a los placeres terrenales. Y hoy, que desde el estudio de tu palabra, hable a nuestros corazones para seguir caminando en pos de buscar las cosas de arriba. Muchas gracias, Señor. Ahora te cantamos y te alabamos y te damos la gloria únicamente a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor nos bendiga. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre eterno. Historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario vino a morir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando murió por mí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Él me buscó y me compró con su divino amor. Me parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, y que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Y me compró con su divino amor, me imparte de su gloria.
concedió cuando por mí murió. En Cristo hay victoria, por siempre me salva. Él me buscó y me encontró, su sangre me limpió. Mi amor de su gloria, le debo toda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. En Cristo hay victoria, por siempre me salva. Él me buscó, Él me amó desde su gloria. Victoria. Una vez más, en Cristo hay victoria. Él me buscó, su sangre me limpió, me amó desde su gloria. Victoria, victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, mis hermanos, y exaltar la gracia del Señor en medio de nosotros, ustedes desde sus casas, nosotros aquí desde el templo. Y damos gracias al Señor porque juntos y en armonía podemos alabar su nombre. Ahora, luego de ese hermoso tiempo de alabanza donde exaltamos y glorificamos la victoria que tenemos en Cristo Jesús, vamos a tener un tiempo de reflexión en su palabra. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender qué Dios quiere decirnos a nosotros en esta noche por medio de su palabra. Pero antes de cualquier cosa, permítame orar para que Dios pueda dirigirnos y ayudarnos a filtrar todo lo que vamos a estar estudiando conforme a su voluntad. Así que desde donde esté, por favor, incline sus rostros y si está con familiares y amigos, oremos juntos para empezar este tiempo. Padre bueno y misericordioso, gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, venimos delante de ti, te pedimos con sinceridad tu perdón y tu misericordia. Señor, vamos a ir a tu palabra, vamos a estudiar tu palabra y no queremos hacerlo sin antes, Señor, pedir tu respaldo, tu dirección a nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo de culto de mitad de semana donde somos edificados a través de las diferentes exposiciones de hermanos, Señor, que estudian tu palabra y nos enseñan con denuedo. Padre, úsame conforme a tu voluntad y ayúdanos, Señor, para edificar tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy interesante a la vez también, que es el tema del conocimiento de Dios y la relación que este tema guarda con la iglesia local. Yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder en otros momentos escuchar desde diferentes perspectivas el tema acerca del conocimiento de Dios, pero mi propósito en esta noche es poder darle una visión y una inclinación un poco más práctica. Es decir, nosotros debemos comprender que el conocimiento de Dios y la iniciativa de conocer a Dios no es una actividad que está restringida solamente a los teólogos, los pastores, sino que cuando vamos a la palabra de Dios, como vamos a hacer en esta noche, nosotros observamos que hay un énfasis, hay un llamado de Dios a la iglesia a conocerlo.
Lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó al pueblo de la esclavitud de Egipto y les invitó a conocerlo en las diferentes circunstancias que ellos iban a atravesar, especialmente en el desierto. Parte del propósito de estos hermanos, de este pueblo pasar por el desierto, estaba dedicado al hecho de que ellos pudieran experimentar y conocer de manera personal a Dios. En este caso, nosotros cuando vamos entonces al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, observamos que incluso desde la figura misma de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que fue parte de su propósito aquí en la tierra. El apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 18, nos describe lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesucristo, su Hijo, Él lo ha conocido y nos lo ha dado a conocer a nosotros. En pocas palabras, nosotros hemos tenido la bendición, el privilegio único de poder conocer la gracia, la obra, la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que se utiliza allí como conocer es una palabra que se utiliza hoy en el término teológico, que es la palabra exégesis. O sea, Cristo le conoció al Padre, hizo una exégesis de Dios para dárnoslo a conocer. Y lo interesante de esto es que la manera en la que Jesús nos dio a conocer al Padre fue una manera sencilla, fue una manera que podía cualquier persona entender, desde personas de altas posiciones hasta los más humildes del pueblo. Es decir, debemos dar a conocer a Dios de una forma que todo el mundo lo pueda comprender y lo pueda conocer. Pero yo quiero que este tiempo nos sirva a nosotros para poder describir cuál es en realidad en este momento nuestra condición en relación a nuestro conocimiento de Dios. Hermanos, yo no voy a estar refiriéndome a un conocimiento intelectual, filosófico, a esa búsqueda incansable pero que no llega a ningún lado de los existencialistas y los filósofos que tratan de encontrarle sentido a la vida y no lo hacen porque no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Yo me voy a referir a aquellos hermanos, a nosotros, a aquellos que me están viendo, que tienen al Espíritu Santo del Señor y que tienen por medio de eso la oportunidad de conocer de manera experiencial a nuestro buen Dios. Y para eso yo quiero empezar citando una breve reseña del prefacio de la Teología Cristiana de Juan Mackie, donde él hace la distinción, y dicho sea de paso, esto es una referencia que nuestro pastor ha usado en otros momentos y creo que es clave para que podamos entender lo que voy a estar compartiendo en esta noche. Juan Mackie ilustró dos tipos de intereses en cuestiones cristianas, con personas sentadas en el balcón de lo alto de una casa española que observan el paso de la gente en la calle abajo, a quienes llamó los balconeros. Estas personas pueden oír lo que hablan los que pasan y pueden también charlar con ellos, pueden comentar críticamente la forma en que caminan los que pasan o pueden también cambiar ideas acerca de la calle, de la existencia misma de la calle o a dónde los conduce. Lo que pueden ver de largo también a quienes vienen pasando o hacia dónde se dirigen, así como el estilo de aquellos que están caminando por las calles, pero al fin y al cabo son solo espectadores. Y sus problemas, aquellos que ellos enfrentan, son solamente teóricos. Los que pasan, en cambio, enfrentan problemas que, aunque tienen su lado teórico, son esencialmente prácticos. Problemas del tipo de qué camino tomar y cómo hacer llegar. Problemas que requieren no solamente comprensión, sino también decisión y acción. Tanto los balconeros como los viajeros pueden pensar sobre los mismos asuntos, pero sus problemas difieren. En que así como, por ejemplo, en relación con el mal, el problema del balconero es encontrar una explicación teórica de cómo conciliar el mal con la soberanía y la bondad de Dios, mientras que el problema del viajero es cómo vencer el mal y hacer que redunde en beneficio para sí mismo o los demás. De modo semejante, en relación con el pecado
el balconero se pregunta si la pecaminosidad de la raza y la perversidad individual son realmente conceptos aceptables, mientras que el viajero, que conoce el pecado desde adentro, se pregunta, ¿qué esperanza hay de liberación? O tomemos el problema de la deidad, por ejemplo, mientras el balconero se está preguntando, ¿cómo es posible que un Dios sea tres? ¿Qué clase de unidad pueden representar tres? ¿Y cómo tres que hacen uno pueden ser personas? El viajero quiere, en cambio, saber cómo hacer honor y mostrar amor y confianza como corresponde a las tres personas que ahora mismo obran juntas para sacarlo del pecado y llevarlo a la gloria. Esta introducción que hemos escuchado en otros momentos sirve como punta de lanza para poder comprender nuestro papel en relación al conocimiento de Dios. Fíjense que hemos titulado este servicio como el conocimiento de Dios y la iglesia local. ¿Por qué? Porque podemos tomar alguna de estas dos posturas, o podríamos ser balconeros o podríamos ser viajeros. Balconeros, es decir, simplemente espectadores de la realidad, de que sabemos que existe un Dios que está allá arriba y sabemos algunas cosas básicas, incluso teóricas de Dios, pero no lo hemos experimentado, no lo conocemos de manera personal, de manera práctica. O podríamos ser viajeros, que aún a pesar de los retos, de las dificultades, del calor, de la embestida de caminar por horas o por años en nuestra vida cristiana, estamos cada día, quizás pocos pasos, pero de manera constante, caminando en el conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, ese es el llamado particular. Esa es la pregunta inicial y será la pregunta al final. ¿Eres un balconero o eres un viajero en relación a tu conocimiento y en tu intimidad con Dios? En la iglesia local hay muchos temas que acaparan la agenda y que son sumamente importantes porque forman parte de la misma estructura de la palabra de Dios. Tenemos los temas de la eclesiología, la membresía, que es el bautismo, el discipulado. Hay muchos otros temas que son importantes. Pero hermanos, yo creo que nosotros debemos enfocarnos y yo creo que nosotros debemos también hacer un fuerte uso del hecho de que nosotros como creyentes hemos sido llamados por Dios para relacionarnos de manera íntima con Dios, es decir, para conocer a Dios. No es un conocimiento teórico, no es un conocimiento filosófico, incluso tampoco no es un conocimiento intelectual. Nos estamos refiriendo al hecho mismo de que haya un interés del alma, del corazón, de la profundidad de tu ser, de estar cada día conociendo a Dios. Y esto de conocer a Dios no es una iniciativa que sea fácil, no es un planteamiento sencillo, es una realidad que sobrecoge nuestra propia existencia, porque de manera bíblica es imposible conocer todo de Dios. Es una empresa que nos robaría la existencia misma. Pero hermanos, como dice Salmo capítulo 145, versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En pocas palabras, es evidente por lo que nos dice este Salmo y otros textos bíblicos, que para nosotros seres finitos, conocer toda la absoluta grandeza de Dios es imposible. Pero aunque esa es una realidad bíblica, la otra realidad bíblica es que Dios se ha dado a conocer a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha comunicado con nosotros. Es lo que los estudiosos llaman sus atributos. O sea, Dios se ha dado a entender de forma tal que nosotros no tenemos excusa al momento de pregonar el hecho de conocer o no conocer a Dios. Así que utilizando la analogía anterior del balconero y el viajero, mi propósito es que podamos reflexionar sobre si somos balconeros en nuestra forma y nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios, o si somos caminantes que conocemos realmente a nuestro Creador. Esta es la realidad de la vida. La vida cristiana se resume en conocer a Dios. Jesús dijo las siguientes palabras en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado.
La vida eterna, con toda su grandeza, su complejidad, con toda la gracia de Dios que hay envuelta en la vida eterna, se resume en esta sencilla pero profunda declaración. La vida eterna es conocer a Dios a través de Jesucristo. Por eso no nos estamos refiriendo, y voy a marcar constantemente este territorio, no nos estamos refiriendo a un conocimiento teórico, estamos refiriéndonos a la realidad, a la carga de que en nuestra cotidianidad, en nuestros quehaceres, en nuestra realidad constante, podamos decir, ¿estoy yo conociendo realmente a Dios? Y quiero citar a J.I. Packer, que en su introducción a un libro muy conocido que se llama Hacia el conocimiento de Dios, refiriéndonos al hecho de cómo nosotros debemos conocer a Dios en lo práctico, en lo tangible, en lo cotidiano, él dice lo siguiente, asumiendo y entendiendo él mismo los retos que tuvo en su contexto, en el momento en que él desarrolló su ministerio, y cómo eso se asemeja a la realidad que nosotros mismos experimentamos hoy. Porque dice lo siguiente, ¿por qué alguien debe tomarse el tiempo para este tipo de estudio que usted propone? Eso es preguntándole a él. Él está reescribiendo una pregunta que constantemente le hacen a él. Seguramente un laico de cualquier naturaleza puede vivir sin él. Después de todo, estamos en 1972. Traslade eso a nuestra época y no en 1855. Es una pregunta aceptable, dice Packer, pero creo que existe una respuesta muy convincente. El que pregunta asume claramente que un estudio de la naturaleza y del carácter de Dios será poco práctico e irrelevante para la vida. Sin embargo, es el proyecto más práctico en el que cualquiera puede comprometerse. Conocer a Dios es absolutamente importante para vivir nuestras vidas. Descuide el estudio de Dios y se sentenciará a sí mismo y andará a tropezones ciegamente por la vida, sin un sentido de dirección y sin comprender lo que le rodea. De esta forma, usted podrá malgastar su vida y perder su alma. Esta es la razón, esta aseveración de Packer en ese momento dado, que hermanos se aplica de manera muy puntual a la era, en el momento en el que estamos viviendo nosotros. Puede ser que algunos vean con desdén, con algún tipo de distancia, el hecho de que si eso tiene una importancia para la cultura, para la generación de hoy, incluyendo en la iglesia de Cristo, el estudiar a Dios, el conocer a Dios, el involucrarnos en tener intimidad con Dios. Puede que alguien se haga esa pregunta. Puede que alguien dude de que eso sea un tema relevante. Pero hermanos, esa es toda la vida cristiana. La vida cristiana en el sentido práctico, lo que hacemos en la iglesia, está dirigido al conocimiento de Dios. Cada actividad, cada cosa que hacemos, cada vez que la iglesia ora, está reconociendo y está comunicándose con uno de los atributos de Dios. Cada vez que la iglesia alaba y adora al Señor, está reconociendo la grandeza de Dios. Cada vez que el creyente comete un pecado, cometemos algún pecado que hemos sido contristados y reconocemos nuestra condición, vamos a Dios clamando su misericordia. Es decir, toda la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios siempre es apelando a uno de sus atributos. De manera que esto está conectado. Y mi corazón es que, así como dice Packer en esta cita que acabo de compartir, es que nosotros podamos entender que el conocimiento de Dios y la iglesia local están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en nuestra vida y el propósito de nuestra propia existencia, como acabamos de decir en Juan capítulo 17, versículo 3, es que todo el propósito de la creación es conocer y experimentar a su Creador. Hermanos, no creamos que no podemos. No pienses que tú no puedes. No trates de argumentar que eso es imposible. Recuerda, quizás es imposible llegar a escrutar toda la grandeza de nuestro Dios, pero Dios se ha comunicado con nosotros.
Dios se ha revelado a nosotros, Dios se ha dado a conocer a nosotros. Y eso que Él nos ha dado a conocer, nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlo a Él. Por eso, este tipo de iniciativa es un desafío, que no pretendemos disfrazar lo importante, lo retador, pero sin duda llevará tu vida hasta las más profundas aguas de la abnegación y el sacrificio. Pero hermanos, vale la pena. Vale la pena porque esto no es riqueza humana, esto no es sabiduría humana, esto no te otorgará logros terrenales, pero te permitirá, hermanos, tener la paz que tu alma y mi corazón buscan. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y comprenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mi gloria, o tu gloria, si podríamos llamarlo, nuestro reconocimiento o no reconocimiento, no radica en ningún bien material, está estrechamente relacionado con el conocimiento y la gloria de Dios. Así que yo he querido en esta parte poder traer esa hambre, poder traer ese deseo de decir, yo quiero conocer más de Dios, estoy motivado, me siento con la intención de conocer más de Dios. Y eso es lo que he querido en esta noche, por la dirección de Dios, compartir en esta primera parte, de que sí podemos y de que sí debemos tener un plan constante, de que en todas las áreas de nuestra vida, la iglesia de Cristo, nuestras propias vidas, puedan estar enfocadas en conocer más a Dios. En la segunda parte, luego de nuestro tiempo de alabanzas, vamos a estar compartiendo un texto bíblico que nos va a ayudar a entender de manera más enfocada la importancia de conocer a Dios. Así que vamos a las alabanzas y regresamos luego de ellas. Dios, a través del tiempo, ha sido con la iglesia, ha sido con la comunidad Ivo. Servicios, modo de crecimiento gradual. Ya estas fotografías son ya después del año 2000. Específicamente ese culto fue un día que tuvimos un culto de invitados, donde cada hermano llevó invitados a la iglesia, y allá en el templo no cabíamos. Hay fotografías de cuando se instaló la planta eléctrica, los aires acondicionados allá en el templo de la Ivo. Y así Dios poco a poco va llevándonos, ha ido llevándonos, ha ido guiándonos como iglesia en los diferentes procesos. Se han hecho muchas remodelaciones allá en el templo de la Bonaire. Luego tuvimos culto unido. En el año 2017 fue quizá el primer culto unido grande. ¿Quiénes fueron a ese culto unido allá en el Hotel Lina en el 2017? Luego, más adelante, en el año 2019, a raíz de un evento que tuvimos con el Ministerio de Coalición por el Evangelio, hicimos un evento en Sanville, también un culto unido, ¿lo recuerdan? Año 2019. Y hoy, el Señor nos permite dar un primer paso para un nuevo proceso como iglesia. Gloria a Dios. Dios nos va llevando, Dios nos va guiando, pero desde el día 0, desde el día 1 hasta el día de hoy, toda iglesia es para el Señor. Toda iglesia es del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Consciente de que todo es para Él, cantemos este hermoso himno. Mi primer pensamiento del día será para ti. Mi primer aliento
consciente, mis suspiros y mis planes, todos serán para ti. Mis primeros pasos del día serán para ti. Mi primer esfuerzo valiente, mis búsquedas sin afanes, todos serán para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi Cristo es para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo será para ti. Todos cantamos. Mi primer pensamiento del día será para ti. Mi primer aliento consciente, mis suspiros y mis planes, todos serán para ti. Mis primeros pasos del día serán para ti. Mi primer esfuerzo valiente, mis búsquedas sin afanes, todos serán para ti. Lo decimos, iglesia. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi Cristo es para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono, envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo será para ti. Todo será para ti. Todo es tuyo. Todo será para ti. Amén, mis Dios. hermanos. Que Dios nos bendiga. Gracias por estar ahí. Retornamos a esta segunda parte y luego de ese tiempo de alabanzas, continuamos aquí con nuestro estudio bíblico de mitad de semana. En la primera parte tuve como intención poder traer una motivación general, una introducción general
al tema de por qué hablar de este tema de la conocimiento de Dios en relación con la iglesia local. Ahora yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y tomemos un texto para en pocos minutos poder ver algunas interesantes aplicaciones y realidades acerca de este tema. Y el texto está en Colosenses capítulo 1, versículo 10, y les invito a que puedan buscar en sus Biblias. Colosenses capítulo 1, versículo 10, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a leer nuevamente. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros vamos a tomar este texto como punto de partida y quiero decir antes de proseguir, hermanos, que hay muchos textos y que nos permita Dios poder evaluarlos y verlos en otras ocasiones que nos hablan acerca de esta importancia de nosotros poder conocer de manera personal y crecer en el conocimiento de Dios. Pero hemos tomado este porque entendemos que aplica a las dos realidades que estamos tratando de llevar delante de ustedes, y es la realidad del conocimiento de Dios, de la iniciativa, del esfuerzo, de la dedicación que cada uno de nosotros debe tener en nuestra cotidianidad, en nuestras realidades, en nuestros quehaceres, y que es posible por la gracia y la misericordia del Señor. Pero está la otra realidad de la iglesia, es decir, no son antitéticas, son recíprocas. Nosotros debemos comprender cómo esta realidad está dentro del plan de Dios para sus hijos y por ende para la iglesia local. El apóstol Pablo escribe esta iglesia, probablemente algunos aducen que él no haya sido el fundador de la iglesia, pero tenía alta estima y escribe esta carta principalmente para contrarrestar algunas falsas enseñanzas que era muy común en ese primer siglo de la iglesia, y la escribe con esa razón en particular. Ahora, este capítulo 1, versículo 10, que contiene esta introducción, este versículo que forma parte de esta introducción, nosotros podríamos, para ver a cabalidad cómo se maneja este tema del conocimiento de Dios en estos versículos, poder observar un detalle. En este capítulo 1 hay como una sección que comprende los versículos 9 y 10, una mini sección, y en esta mini sección tú tienes una portada y una contraportada. Y yo quiero que usted ponga sus ojos en el versículo 9 para que usted pueda ver la portada, la parte de adelante del libro, de esta mini sección. Y el versículo 9 dice de ese mismo capítulo en la portada, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si se dan cuenta, aquí Pablo presenta la razón y el propósito y su corazón hacia los colosenses. Él oraba y parte de su oración, parte del contenido de su oración era que ellos fueran llenos del Espíritu Santo del Señor y que fueran llenos también del conocimiento de su voluntad. O sea, nuevamente, Pablo ora para que los colosenses puedan tener el conocimiento de Dios, puedan conocer a Dios, puedan experimentar a Dios, puedan desear profundamente a Dios. Entonces, esa tapa tiene una contraportada, tiene una parte posterior, y es el versículo 10 que nosotros leímos hace un momento. Y ese versículo 10 termina entonces diciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Pablo ora para que ellos puedan tener el conocimiento de Dios, y Pablo termina esa pequeña mini sección pidiendo que ellos tuvieran el conocimiento de Dios, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces, lo que está en el medio, el contenido, está relacionado con aspectos prácticos. Dentro de esta especie de sección encontramos entonces las siguientes instrucciones: para que andéis como es digno del Señor. Número 2, agradándole en todo. Y número 3, llevando fruto en toda buena obra. No hay ninguna duda que el valor de conocer a Dios no es simplemente una contemplación
teórica de la realidad de Dios. Sí lo es, pero al final se muestra en una realidad práctica, en un cambio de vida que forma parte de ese conocimiento de Dios. Pablo está diciendo aquí, yo quiero que ustedes anden como es digno del Señor. Y aquí extraemos un primer principio de dos que quiero compartir. Primero, la vida cristiana y el conocimiento de Dios son recíprocos. Hermanos, están unidos, se complementan. Una vida cristiana saludable, en crecimiento, es una vida cristiana, es una persona que está conociendo constantemente a Dios. Y es más, el apóstol Pablo, no yéndose muy lejos, compartió estas mismas palabras desde un punto de vista retador e incluso de alarma con Tito. Y él escribió más adelante en el capítulo 1, versículo 10 también, lo siguiente. Él dijo que algunas personas aman o dicen que conocen a Dios, pero por sus obras niegan totalmente la obra de Dios en sus vidas. Entonces, en esta realidad vemos la misma idea aquí plasmada de cómo la vida práctica se complementa con el conocimiento de Dios. Hermanos, y es que cuando nosotros nos referimos a nuestras vidas y la forma en la que nosotros vivimos de manera muy particular, esta estará asociada al tamaño o a la magnitud de nuestra relación con Dios. Si nuestro Dios, al Dios que nosotros conocemos en la palabra, lo tenemos o lo conocemos o lo interpretamos de una manera pequeña, de esa misma forma será nuestra vida. No será impactante, no será relevante, no traerá la bendición que debería traer hacia otros. De manera tal que la vida cristiana y la intimidad de nuestra relación con Dios están estrechamente relacionadas. Una influye la otra. Este versículo 10 del capítulo 1 nos está diciendo eso mismo, que la vida cristiana y la cotidianidad y los afanes diarios están estrechamente relacionados con el conocer a Dios, de forma tal que esas realidades estarán beneficiadas, impactadas de manera positiva o negativa, dependiendo de cuán cerca o lejos estemos de Dios. Algunos manuscritos antiguos, muy breve, pueden leer este versículo 10 de la siguiente manera: creciendo por el conocimiento de Dios. Es decir, es una persona que a medida que va conociendo más de Dios, crece y ha crecido más hacia afuera. En la iglesia no debemos subestimar esto. No debemos minimizar el impacto de una persona que conoce verdaderamente a su Dios. Necesitamos que exista una altísima estima por el conocimiento personal de Dios y su gloria. Moisés en la antigüedad, el pueblo había desobedecido, haciendo un becerro mientras Moisés estaba en la montaña. Dios decidió no seguir dirigiendo al pueblo, le iba a enviar un ángel para que los dirigiera y Moisés intervino y pidió al Señor su misericordia. Y en medio de esa conversación tan íntima, Moisés le dijo: Señor, déjame ver tu gloria, le dijo Moisés. Es una petición de: Señor, estamos en medio de situaciones, estamos en medio de esta desobediencia del pueblo, estamos en medio quizá de aplicación de tu justicia al pueblo, pero en medio de esto déjame ver tu gloria. Estamos atravesando situaciones difíciles, estamos en medio aún de esta pandemia, proyectándose todavía situaciones hacia el futuro, algún pico y situaciones que pueden convertirse en calamitosas para nosotros, pero aún en medio de esa realidad, nosotros debemos pedir, como me dice: Señor, déjame ver tu gloria, déjame conocerte. Y como dice tu palabra, como dice la palabra de Dios, Dios se dará a conocer a aquellos que andan en justicia, a aquellos que andan en integridad. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos caminar con Dios. Debemos caminar con Dios para que nosotros podamos experimentar entonces la gracia y la misericordia de Dios. Lo segundo que quiero compartir es que en medio de esta realidad filosófica, moral, que estamos viviendo en esta generación, nosotros no debemos olvidar que Dios es quien determina lo moral, que Dios es quien determina lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos a Colosenses 1:10, Pablo dice claramente que andéis como es digno, es decir,
una persona que está relacionada con Dios de manera íntima andará de forma correcta. No quiere decir que será perfecto, pero andará de forma correcta. Nuestra moral no estará determinada por la cultura. Nuestros pensamientos no estarán determinados por la cultura. Nuestras realidades no estarán determinadas por la cultura, estarán determinadas por Dios, por su palabra, por su revelación a nosotros. La forma apropiada, o sea, la forma digna de vivir es aquella que está relacionada con el carácter de Dios. Dios es y su carácter los que determinan cómo nosotros debemos conducirnos en este mundo. Cuando nos alejamos del Creador, perdemos la perspectiva. Es como si la imagen se va distorsionando cuando estamos cerca del Creador. Entonces podemos ver de manera más clara y precisa cómo y de qué manera debemos conducirnos en este mundo de maldad. No hagamos como el pueblo hebreo, que sustituyó el gobierno de Dios por un gobierno humano. En el día a día de nuestras vidas, cuando las cosas parecen no tener relevancia, es en esas pequeñas cosas donde Dios quiere y va a aplicar su gobierno a nosotros. Yo quiero leer un texto y luego de este texto vamos a hacer algunas recomendaciones finales acerca de este tema. Y ese texto está en el libro de Efesios. Yo quiero invitarte allí, específicamente en el capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículo 1. Y esto para poder seguir fortaleciendo la idea de cuán importante es la iglesia local y el conocimiento de Dios, que nosotros podamos tener la intención de poder tener el deseo de conocer a Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Saltamos al versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es el conocimiento de Dios aplicado a la iglesia local. Es decir, es ancho, es alto, es sublime, pero hermanos, tiene una aplicación práctica. Es un misterio, es una realidad, es una empresa que nos va a costar sacrificio y abnegación. Pero a eso hemos sido llamados, a destapar, a sacar de la caja de la palabra de Dios todas las inescrutables promesas y sabiduría de Dios y dársela a los niños, dársela a aquellos que no conocen de Dios de una forma sencilla y práctica. Que nos enamoremos de eso, que deseemos eso como los niños desean la leche espiritual, como los niños desean la leche, nosotros podamos desear esa realidad. Así que, unas recomendaciones finales. Primero, la iglesia representa a Dios entre los hombres. Y como lo representamos a Él, debemos conocerlo a Él para que podamos entonces representarlo bien. La adoración personal y colectiva está influida profundamente por el carácter de Dios. Los salmos son un ejemplo vivido de eso.
Los salmos son una expresión de adoración y alabanza que utilizan los atributos de Dios para tal exaltación. El carácter y atributos de Dios nos permiten ver la vida desde la óptica de Dios y no de la nuestra. Por eso conocer a Dios nos hará pensar más como Dios y ver el mundo más como Dios y menos como nosotros. Nuestra vida de oración está estrechamente relacionada con nuestra intimidad o con nuestro conocimiento de Dios. Y por último, el esfuerzo de conocerlo estimula nuestro estudio de las Escrituras, porque cuando deseo conocerlo, entonces eso me llevará de manera natural a su palabra. Así que, hermano y mi hermana que me ves, y me uno a esta petición final, ¿eres un balconero o eres un viajero en relación a tu conocimiento de Dios? Recuerda, lo que Dios ha querido hacer desde el mismo inicio de la creación es tener un pueblo suyo que lo conozca a Él y Él se dé a conocer. Así que esperamos en el Señor que esto pueda traer hambre de conocerlo a Él. Gracias a Dios por la oportunidad y por el privilegio. Que Dios nos bendiga y nos vemos para la próxima. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta noche y por tu palabra. Señor, gracias por crear esta hambre de conocerte a ti. Por favor, Señor, ayúdanos. No estamos hablando de teoría o de intelectualidad. Estamos hablando de hombres y mujeres que han rendido su corazón y su vida y su alma a ti para conocerte. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a José Rafael por traernos el mensaje la noche de hoy. Iglesia, agradezcamos al Señor por los recursos y los dones que nos ha dado como Iglesia Ivo. Hermanos, que fielmente vamos creciendo en el estudio de la palabra y aprovechando estas oportunidades también para crecer en este proceso del don de la predicación y a ser de edificación al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por los dones que ha repartido en medio de nosotros y por su palabra predicada la noche de hoy. Iglesia, antes de despedirnos, recordarles que este viernes tenemos pues la cita en el estudio bíblico virtual, pero de los hogares, las células. Estas reuniones en grupos pequeños en el cual repasamos el sermón del domingo y tenemos comunión, oramos y practicamos el compañerismo como hermanos que somos. Recordarles que este próximo sábado los jóvenes tienen un encuentro, así que pendiente a las redes sociales de la iglesia y al medio de comunicación que los jóvenes utilizan, pues este próximo sábado tienen ese encuentro. El grupo de jóvenes también será por Zoom ese encuentro. Y el domingo, pues las 3 reuniones acá en el templo, 8 de la mañana, 9:45 de la mañana y 11:30 de la mañana. Tenemos 3 servicios de adoración al Señor, de predicación de su palabra, de comunión, de exaltación al nombre del Señor. Ya nos vamos a despedir, pero no sin antes orar al Señor y presentarnos ya para despedir la noche de hoy. Así que, hermanos, oremos al Señor y luego estaremos despedidos. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Rey de la Gloria, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por José Rafael, bendícelo, su familia, esposa, hijos. Bendice los ministerios en los cuales él sirve. Y gracias, Señor, por el mensaje que nos ha traído la noche de hoy. Permítenos ponerlo en práctica y ser hacedores de tu palabra. Bendice las reuniones que tenemos pendientes para este fin de semana. Viernes las células, sábado los jóvenes de manera virtual también. Y el domingo los 3 servicios presenciales acá en nuestro templo. Bendícenos, Señor, con tu cuidado y añade a esta tu iglesia a los que han de ser salvos. Mira el proyecto de mudanza, sigue tú guiándonos, sigue tú prosperándonos, Señor, trayendo las pautas y los procesos en el lugar que deben de estar. Y gracias, Señor, por lo que ya has iniciado en medio de nosotros. Nos despedimos esta noche de este servicio,
con el compromiso, Señor, de continuar meditando en tu palabra, de continuar, Señor, siendo hacedores de ella y viéndonos acá el próximo domingo, aquellos que pueden estar presencialmente en el servicio. Cuídanos, Señor, y muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que el Señor nos bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.